Bueno, eh, ¿cómo están ustedes? Tenemos hoy el gusto de tener la ponencia de Mateusz Osimek, ¿sí? Sobre el método genealógico de Foucault. Ha hecho el magisterio en filosofía en la Universidad de Marie Curie, Sklodowska, en Lublin, en Polonia. La tesis magisterio sobre la vida humana en la obra de José Ortega y Gasset. De 2022 es estudiante de doctorado en filosofía sobre la genealogía de la confesión en Michel Foucault, y también realizó proyectos de campo, de prácticas de confesión en Chiapas con BITEC. Y bueno, recientemente he tenido el gusto de leer un artículo de él, un paper muy bueno, donde hay realmente hay mucho trabajo, y además también me pareció muy concienzudo. Y la verdad que el tema de Gasset, del, del conocimiento, el savoir, de la episteme, me parece que realmente es un lujo. Así que bueno, muchas gracias, Mati, por sumarte al grupo y por supuesto por además animarte a exponer. Vos podés manejar el tiempo como quieras, dentro de todos los confines de una hora, un poco más, no hay problema, ¿sí? Muchísimas gracias, bienvenido. Esto. Gracias Santiago. Gracias a ustedes por venir y gracias a Vitec por conectarme con ustedes. Me encanta esta iniciativa. Mm, bueno, voy a hablar sí, sobre el método genealógico de Foucault, y voy a dividir mi ponencia en dos partes, digamos, porque primero voy a hablar sobre el propio concepto de genealogía en la obra de Foucault. Em, y luego sobre las posibles aplicaciones de este método, sobre todo en la aplicación que hago yo en mi doctorado, porque sí, la propia metodología la uso en mi tesis doctoral sobre genealogía de la confesión. Entonces, para empezar, voy a citar un corto fragmento de una conferencia que dio Foucault en Estados Unidos en 1980, y cuando decidió anunciar un nuevo ambicioso proyecto filosófico. Bueno, cito, dice Foucault: en suma, el objetivo de mi proyecto es construir una genealogía del sujeto. El método es una arqueología del saber y el ámbito preciso del análisis es lo que debo llamar tecnologías. Me refiero a la articulación de algunas técnicas y algunos tipos de discurso acerca del sujeto. Fin de cita. Y aquí hay varios aspectos que me gustaría comentar en eso. Primero, lo más importante, al utilizar el mismo término de genealogía, genealogía del sujeto, Foucault se refiere obviamente a Nietzsche y sobre todo a su libro La genealogía de la moral. Y gracias, Santiago, por poner un árbol en el póster, porque al tanto trabajar desde el punto de vista Foucaultiano se me olvidó el primer significado de la palabra genealogía. Entonces, sí, es bueno recordarlo. Em, pero bueno, Foucault, en la misma conferencia, volviendo al tema de Nietzsche, Foucault señala que fue Nietzsche quien planteó por primera vez la cuestión de la historicidad del tema del sujeto. Mm, Eso significa que Nietzsche, según Foucault, eh, fue el primero en decir que el concepto del sujeto no es una categoría a priori en el sentido kantiano, que no es una categoría libre de contenido político e histórico, sino más bien que el sujeto es el sujeto como categoría es un constructo social construido o influido por relaciones de poder. Luego volveré a esta cuestión. Eh, ahora para centrarnos un poco en el propio concepto de genealogía, es un concepto que aparece con mucha frecuencia y en varios contextos en el pensamiento de Foucault,
aproximadamente desde que terminó el 1969 el libro que se llama La arqueología del saber. Eh, Ahí, justo cuando termina este libro, que es el libro más, digamos, metodológico de Foucault, donde explica qué es la arqueología del saber, pero en el mismo momento llega a los límites de arqueología del saber. Entonces, desde este punto, mm, ya empieza, ya Foucault se da cuenta de que ya no puede hacer más con esto, y empieza lo que nosotros los Foucaultianos llamamos el periodo genealógico en la obra de Foucault, que es en contraste con el periodo anterior que se suele llamar arqueológico o epistemológico. Mm, bueno, una cosa sobre Foucault, pues le gustaba dar entrevistas, le gustaba mucho hablar sobre su propia obra y eh, autoidentificarse como filósofo. Bueno, pero más era, sobre todo era una autoidentificación negativa. Es decir, en varios momentos decía que no pertenece a estructuralismo, no pertenece a fenomenología, que sobre todo no es marxista. Em, pero de todo eso, hay una característica que sí que sí llega Foucault a definirse de manera positiva, y eso es el nietzscheanismo. Eh, Porque probablemente en la última entrevista que dio Foucault, que justo era como un mes o 2 meses antes de su muerte, en 84, dice en una entrevista: soy simplemente un nietzscheano. Mm, por cierto, no es nada, digamos, extraordinario en Francia del siglo XX, porque en esa época varios filósofos franceses proclamaban como herederos intelectuales de Nietzsche, como por ejemplo Derrida o Deleuze, incluso un poco antes Georges Bataille, que era también figura importante para Foucault, un punto de referencia. Pero en caso de Foucault específicamente, su nietzscheanismo consiste en la aplicación del método genealógico, que voy a tratar de explicar ahora. Porque no es el Nietzsche del superhombre, sino más bien el Nietzsche de genealogía de la moral. Es lo que interesa a Foucault. Entonces, eh, esa transición que mencioné del método arqueológico, eh, este método arqueológico se puede asociar sobre todo con su libro famoso Las palabras y las cosas, ¿no? Donde aparece el concepto de epísteme. Eh, pues entonces, en la transición de este método arqueológico a la genealogía, se puede observar, en mi opinión, de forma bastante clara, si tomamos como ejemplos dos obras distintas de Foucault sobre el mismo tema. Y el tema es Historia de la psiquiatría. Eh, por lo menos eso me pasó a mí, ¿no? Que cuando hice una comparación eh, entre el enfoque que utilizó Foucault en su primer libro, que era La historia de la locura, y cuando lo comparé con la metodología que usa en el curso El poder psiquiátrico en Collège de France, pues ahí es donde entendí la diferencia entre esos dos métodos de Foucault. Mm, Porque la historia de la locura en época clásica, que fue la tesis doctoral de Foucault, y su primer libro, digamos, oficial, em, ese trabajo se puede describir generalmente como un análisis de varias formas de representación del fenómeno de la locura, ¿no? Que no explica el mismo fenómeno de la locura, que no se explica qué es la locura, sino se trata de mostrar varias formas de representación de este fenómeno. Y por eso, pues el mismo Foucault, luego en ese curso que mencioné, el poder psiquiátrico, hace una autocrítica diciendo que su método en este primer libro
fue demasiado similar quizás a la historia de las mentalidades, que como quizás saben era una corriente popularizada por la Escuela de los Anales y también en la antropología en la escuela francesa, sobre todo por Lucien Lévy-Bruhl, que escribió sobre la mentalidad primitiva. Entonces Foucault se quiere distanciar de eso. Dice, él mismo reconoce que en su primer libro, eh, él lo que hacía era como historia de las mentalidades acerca del fenómeno de la locura. Ahora, en cambio, en el curso de Collège de France, dedicado al poder psiquiátrico, Foucault dice que ha decidido a descender a un nivel de análisis más fundamental que las representaciones. Eh, el punto de partida aquí es el dispositivo del poder que produce discursos que luego se convierten en estas formas de representación, ¿no? Entonces ya no se trata de la forma en la que las personas normales, entre comillas, perciben la locura en un momento histórico determinado, sino más bien ahora se trata em, de las formas en las que ciertas prácticas de poder realizan unos actos de verdad y generan creencias que más tarde adquieren un sello de conocimiento científico. Son prácticas de poder, por ejemplo, en las instituciones psiquiátricas, donde se forza a los enfermos a confesar su enfermedad, a decir, sí soy un loco, sí veo cosas que no existen. Entonces, aquí Foucault reconoce que lo primero son esas prácticas de poder eh, que se realizan en un ámbito institucional y luego, a posteriori, aparece un discurso científico basado en esas prácticas. Mm, Entonces, Foucault piensa que gracias a este cambio se supera una de las limitaciones del método arqueológico, porque las prácticas discursivas se pueden capturar en el momento en que se forman, ¿no? Es decir, en esas relaciones del poder. Eh, por tanto, el primer rasgo que caracteriza este método genealógico, pues yo diría que es un cambio de énfasis desde las perspectivas prácticas discursivas hacia las relaciones de poder, hacia las prácticas que son disciplinarias, ¿no? Que contienen una relación de poder, un desequilibrio, sí, un juego de fuerzas. Em, y me parece que este cambio, em, que cuando Foucault decidió centrarse más en las prácticas, en relaciones de poder, tuvo un impacto muy significativo en todas sus obras posteriores, como por supuesto la historia de la sexualidad, pero también Vigilar y Castigar. Entonces, en este momento, pues para Foucault el sujeto y el conocimiento del sujeto, el conocimiento sobre el sujeto, se convirtieron exclusivamente en un resultado de relaciones del poder, ¿no? Que el sujeto mismo para Foucault empezó a ser un resultado de relaciones de poder. Al menos hasta que descubrió algo llamado las técnicas del yo, pero esa es otra historia. Es la última época de Foucault, de años 80. Em, de todas formas, la genealogía se puede caracterizar principalmente como historia del presente o ontología histórica de nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Pues que usando el método genealógico, investigamos el pasado siempre con el con el objetivo de entender el presente, ¿no? Que estudiamos, por ejemplo, el cristianismo o filosofía griega para entender cómo hemos llegado a ser
así como somos hoy. Eh, es historia, en términos de Nietzsche, se podría decir que no es una historia anticuaria, que es una historia que tiene siempre el objetivo de entender mejor el presente y mostrar la contingencia de lo presente, ¿no? A través de regresar al pasado. Mm, bueno, Foucault hace, aparte de Nietzsche, muchas veces hizo referencia también a Kant, sobre todo a un texto de Kant titulado ¿Qué es la ilustración? Was ist Aufklärung? Eh, Ahí, según Foucault, Kant inició una forma completamente nueva de plantear el problema de nuestra propia modernidad, ¿no? O nuestra actualidad. Em, entonces, ahí Kant en este texto bastante corto formula una pregunta: ¿en qué consiste nuestra actualidad? ¿Qué somos hoy como personas, ¿no? En diferencia con el pasado. Eh, entonces, según Foucault, en este breve texto, Kant inició algo que se podría llamar historia de la razón. Y además Kant intentó ubicar su propia época, la Ilustración, en esta historia de la razón. Em, Durante una de las conferencias, también en Estados Unidos, Foucault mencionó tres cuestiones planteadas por Kant en este texto y que según Foucault se han vuelto fundamentales para la filosofía contemporánea. Em, Primera cuestión: ¿qué es nuestro presente como figura histórica? Segundo, ¿quiénes somos nosotros como individuos, como parte de esta actualidad? Y en tercer lugar, ¿por qué es necesaria la filosofía y cuál es su tarea en relación con la actualidad? Eh, Bueno, de todas formas, la referencia a Kant puede resultar un poco engañosa, ¿no? Porque Foucault también muchas veces se autoidentifica como kantiano, ¿no? Y hay también una anécdota que había una enciclopedia filosófica que se preparaba en Francia en finales de los años 70, y ahí aparece un texto sobre Foucault en esta enciclopedia, escrito por tal Maurice Florence. Tal persona, Maurice Flores, no existe, ¿no? Probablemente era el mismo Foucault. Se dice que un amigo, que era uno de los redactores de la enciclopedia, no sabía cómo definirla a Foucault, entonces le pidió que él mismo escribiera un artículo sobre Michel Foucault. Y ahí en este texto también Foucault se caracteriza como kantiano, como neokantiano, que lo que quiere hacer es sí, buscar un a priori histórico para una experiencia humana en una época histórica determinada, ¿no? Pero no olvidemos, ¿no? que la genealogía de Foucault es esencialmente nietzscheana, ¿no? No es kantiana, porque sí, en realidad la genealogía intenta responder a la pregunta que planteó Kant: ¿qué es nuestra modernidad, nuestra actualidad? Pero la genealogía lo hace buscando la historicidad de lo que parecería estar desprovisto de historia, ¿no? Como en caso de Nietzsche, por ejemplo, la moral y el Dios, ¿no? Que algo que parece no tener historia, que la moral es algo sin historia. Em, pero sí, la genealogía trata de eso, de demostrar la contingencia de lo que parece ser eterno, como lo a priori kantiano, y de eso, por eso digo que el kantianismo, el kantismo de Foucault es un poco paradójico, porque ahí Foucault utiliza un concepto eh, que en filosofía kantiana no tiene sentido, que es a priori histórico, ¿no? Porque según Kant, lo, a lo a priori es lo que no tiene historia, efectivamente. Foucault, en cambio,
eh, dice que sí, existe un a priori, pero que en cada época, en cada epísteme, el a priori es diferente. Es construido por relaciones de poder eh, y, eh, y es diferente en cada época. Entonces, lo que se puede decir como verdad en una época determinada, em, en otra época no se puede decir de manera seria porque no es contingente, no funciona dentro de la misma epístema, ¿no? Mm, bueno, ahora voy a pasar un poco a la genealogía del sujeto, que es lo que proclama Foucault, que lo que quiere hacer es la genealogía del sujeto. Pues en caso de Nietzsche, lo que Nietzsche quería romper era sobre todo la moral, ¿no? Pero la genealogía de Foucault, en cambio, trataba en última instancia del sujeto, de la búsqueda de condiciones históricas formadas por relaciones de poder, em, pues de las condiciones de toda posible experiencia en una época determinada para unos individuos específicos. Em, por eso quiero decir que lo a priori histórico, primero es histórico, pero es también, digamos, territorial, ¿no? Porque el a priori para Foucault, el epísteme funciona no en todo el mundo, sino digamos, en una cultura determinada, una manera de pensar determinada. Puede ser otro epísteme para clases bajas y para aristocracia, otro epísteme en otro país, ¿no? Entonces, siempre las condiciones de una posible experiencia que busca Foucault son en época determinada y un territorio determinado. Y para individuos específicos, ¿no? Digamos, de una clase social específica. Em, entonces, este, este objetivo que tenía Foucault de mostrar esa historicidad del sujeto, en mi opinión, se ha logrado, por lo menos hasta cierto punto, porque las investigaciones de Foucault sobre antigüedad y el cristianismo, eh, que hizo sobre todo en la historia de la sexualidad, pues eso, ahí logró Foucault demostrar que nuestra experiencia de nosotros mismos, que podría parecer algo completamente directo, ha sido formado históricamente a través de varias prácticas con cierto grado de institucionalización. Em, Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta que para Foucault el mismo sujeto, el concepto de sujeto, es algo completamente diferente del sujeto kantiano y del sujeto cartesiano de cogito cartesiano. Es diferente también de la fenomenología y de filosofía analítica. Mm, yo diría que paradójicamente el sujeto de Foucault em, es más similar al sujeto de psicoanálisis, que tanto ha sido criticado por el propio Foucault. Porque el sujeto de Foucault es sobre todo una entidad que participa en relaciones de poder em, y en su esencia es un conglomerado de estas relaciones de poder, porque durante su fascinación por la antigüedad, Foucault incluso llega a afirmar que el yo, el self, no es ni más ni menos que la relación que tenemos con nosotros mismos. Pero siempre teniendo en cuenta que esta relación no es algo mm, natural, por decirlo así. No es algo inscrito en la naturaleza humana porque desde el punto de vista Foucaultiano, algo como naturaleza humana no existe. Em, entonces, podemos plantearnos una pregunta fundamental. Eh, ¿De qué sujeto habla Foucault cuando propone la definición
anterior del sujeto, el sujeto es la relación que tenemos con nosotros mismos. Porque a pesar de mencionar varias veces el proyecto de genealogía del sujeto, Foucault, en mi opinión, solo nos ha dejado dos genealogías. La genealogía del sujeto criminal, en su libro Vigilar y Castigar, y otra genealogía del sujeto. eh, entonces, podemos presumir, si tomamos como definición del sujeto ese conglomerado de relaciones de poder, está claro que un sujeto solo puede estudiarse en relación con un tipo específico de prácticas a través de las cuales se realizan estas relaciones de poder. Por lo tanto, digamos, siempre tenemos que elegir el contexto de relaciones de poder. Por eso Foucault, pues, hizo una genealogía del sujeto criminal, mostrando, pues, el sujeto en relación con la institución de penitencia, de cárcel, y otro, pues, en relación con la sexualidad, ¿no? El sujeto del deseo. Eh, por eso yo creo que se pueden imaginar eh, otras genealogías del sujeto eh, que sean escritas con un espíritu similar, con la metodología similar, eh, pero por ejemplo del sujeto del amor o sujeto religioso o sujeto económico. Y de hecho, pues mi propio trabajo doctoral consiste en un intento de escribir otra genealogía del sujeto, que es un sujeto de la confesión. Em, y pues eso, por eso les puedo contar un poco cómo aplico yo el método genealógico a mi propio trabajo. Ah, bueno, pues sobre todo, bueno, yo escribo sobre el sujeto de la confesión. Eso quiere decir la confesión en un sentido amplio, no solo la confesión cristiana, sino también confesión en filosofía antigua, como examen de la conciencia que practicaban estoicos, por ejemplo, pero también confesión como parte de psicoterapia. Confesión como eh, una técnica importante en el método psicoanalítico, ¿no? Ah, empecé a trabajar eso porque Foucault dejó una posible ruta de investigación que nunca desarrolló, eh, diciendo que la psicoanálisis viene de la práctica de confesión cristiana y de las prácticas de interrogación de Inquisición. Nunca lo desarrolló. En varias veces pues hizo algunas críticas de psicoanálisis, pero nunca le faltó tiempo probablemente para escribir esa genealogía de la confesión. Em, entonces, el método genealógico eh, implica un cierto grado de trabajo histórico. Pero lo que es importante para mí, es decir, nosotros, los filósofos y el mismo Foucault, no somos historiadores. Y Foucault era bien consciente de eso porque él mismo dijo una vez que está bien consciente de que nunca ha escrito nada más que ficciones. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Siempre escribiendo un trabajo de este tipo, como por ejemplo el Vigilar y Castigar de Foucault, eh, hay que construir una historia, una narración sobre un proceso histórico. En mi caso es la confesión. Entonces, tengo que escribir una historia, una narración sobre cómo se desarrolló la práctica de confesión en la Iglesia católica, ¿no? Y luego cómo se desarrolló la práctica de confesión en el psicoanálisis.
en las obras tempranas de Freud. Pero ese trabajo, mm, digamos, no es un trabajo de un historiador, porque siempre va a ser algo, algo muy subjetivo. Es decir, nos basamos en obras de historiadores, de sociólogos, para construir una narración que luego va a servir para otra cosa, que luego va a servir para mostrar cómo esas prácticas, cómo el desarrollo de ciertas prácticas ha influido en la historia de la subjetividad. Entonces, en mi caso, lo que intento hacer es mostrar cómo el desarrollo de la confesión sacramental ha formado un nuevo tipo del sujeto. Un sujeto que está sospechoso frente a sí mismo, un sujeto que siempre tiene que tener en cuenta que sus pensamientos pueden ser malos o bueno, eso aparece en muchos textos cristianos que nuestros pensamientos pueden ser enviados por el diablo, por el demonio que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces hay eh, este requisito de una mirada sospechosa frente a sí mismo. eh, y luego, pues, que hay que aprender todo tipo de pecados posibles para reconocerse como pecador. ¿Y cómo eso cambia el sujeto? Pues yo diría que hay un cambio importante y esto también intentamos mostrar con Vitek en nuestro trabajo que hicimos en Chiapas, eh, investigando eh, la diferencia entre los indígenas que practican la religión tradicional, que no tienen ningún ritual, ninguna práctica similar a la confesión, y pues las personas del mismo pueblo que se convierten al cristianismo, en este caso a la religión presbiteriana. Eh, Ahí el cambio drástico es la noción del pecado. O sea, que el sujeto empieza a reconocerse como pecador. Y que también empieza a mirarse a sí mismo con sospecha de que algún pensamiento suyo, algún acto suyo puede ofenderle al Dios. Eh, y de ahí pues eso es lo que quería mostrar también en mi trabajo, que el- aunque algunas personas digan que la necesidad de confesarse frente al otro es algo mm, propiamente humano, algo inscrito en la naturaleza humana, em, yo diría que no, porque ahí, pues, eso fue la intuición de Foucault y hasta el momento, pues, las investigaciones que hice yo y que hicimos con Vitek lo confirman que no es algo dentro de la naturaleza humana, sino algo construido por relaciones de poder, en este caso por la religión. Eh, es, es algo construido por los sacerdotes que crean esa necesidad de confesarse. O sea, realmente sí, la confesión produce alivio, pero primero hay que construir una necesidad a confesarse, o sea, em, un sentimiento de remordimientos, de sentimiento de culpa, de culpabilidad porque sin culpabilidad no hay alivio en confesión. Y eso, bueno, eso lo descubrió Ruth Benedict también en su trabajo eso que hizo sobre la cultura de Japón, donde explicó la diferencia entre culturas de la culpa, de culpabilidad, y culturas, ¿cómo era la palabra? Culturas de vergüenza. Em, bueno, con eso quiero decir
que este trabajo, como toda la obra Foucaultiana, este método genealógico, eh, se puede criticar desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque no es una obra científica desde el punto de vista de la historia, ¿no? Es usar la historia y otras ciencias para construir una narración que nos puede, que nos puede servir como punto de partida para reflexiones filosóficas acerca del sujeto en este caso. Em, Eso sería todo. Dejo tiempo para preguntas, comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mati. Hola. Bueno, tenemos acople. Bueno, gracias, Mati. Tenemos tiempo para preguntar y para confesar, sí, lo que, lo que queramos. He visto que estaba Laura, yo también me anoto, y así que más. Muchas gracias, Mateo, por tu presentación. Ha sido muy clara, muy ordenada y muy esclarecedora en relación a la cuestión del sujeto. Lo Está que te muteada, quería está muy preguntar, mal. No me deja no contestar. sé, ¿se escucha? Sí, sí, te escuchamos. A ver, pues, que tengo mal, saco el video. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, se te escucha bien. Ah, Con bien. video, Bueno, sin video. bien, bien, bien. Quería preguntarte, Mateo, sobre la mirada sospechosa que estabas hablando recién en este nuevo tipo de sujeto que encontrabas. Si podías como explicar un poquito más a qué se refiere. Sí, sí, por supuesto. Pues eso históricamente empezó en los monasterios de los primeros siglos de la cristiandad, porque, mm, digamos, la confesión misma no es algo que existió desde el principio del cristianismo. Los primeros en practicar la confesión era una práctica ascética de los monjes que se escondían en el desierto del Egipto, en unas pequeñas comunidades, y ahí ellos en los textos, sobre todo de Casiano, que analiza Foucault también, ahí aparece esa sospecha que viene de eso que, primero, que existe un demonio dentro de nosotros, porque todos los pensamientos pueden venir de parte de Dios, en este caso son buenos, pueden venir de nosotros, en este caso son neutrales, como recuerdos del pasado, y pueden venir del diablo. El problema es que incluso los pensamientos que pueden parecer buenos, como por ejemplo, pienso, piensa un monje, voy a hacer un ayuno de 3 días, ¿no? Aparte del ayuno que ya tengo. Parece bueno, pero esos autores pi- em, explicaban que ese mismo pensamiento puede venir del diablo, porque lo importante es que no el motivo de este ayuno, porque puede ser que un diablo te mete esta idea en la cabeza para que caigas dentro de lo malo, porque del segundo día del ayuno dices, ya no puedo más y ya pues decido volver a mi casa y bueno, lo que sea. Entonces, eso significaba que primero yo tengo que mirarme a mí mismo y mirar todos mis pensamientos, pero al mismo tiempo decían esos autores cristianos que nosotros mismos no somos capaces de reconocer de dónde vienen nuestros pensamientos y es necesaria la mirada del otro. Em, Ahí viene una similitud con la mirada del psicoanalítico, ¿no? Que no, con la mirada del psicoterapeuta, porque nosotros reconocemos que nosotros no somos capaces de
estudiar bien nuestros deseos, por ejemplo, y que necesitamos confesarlo al otro para entenderlo más, ¿no? Entonces, es lo mismo, que cada monje tenía su guía espiritual, y lo ideal era confesarle todos sus pensamientos para que él analice que si esto es bueno, si esto es malo. Y luego, bueno, para terminar, pues eso luego ya se aplicó también a la confesión sacramental, porque también surgió esa idea de pecar con pensamientos, ¿no? No solo con actos, sino también con pensamientos. Entonces ahí también se empezó a enseñar a los creyentes que tienen que vigilar bien sus pensamientos para ver si no hay algo que pueda ofenderle a Dios. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Mateos. De nada. Ya, yo más o menos en la misma línea creo. Yo cuando estudiaba historia, que estudié poquito, me acuerdo que en tema de Antigua, de Egipto, me llamó mucho la atención la idea esta de que en el antiguo Egipto, no tengo muy claro, no soy egipcio ni antiguo, pero la idea esta de que cuando el faraón moría después, hacía una especie de confesión negativa, ¿no? Creo que a los dioses no he matado, no he robado, y después le pesaba el corazón a ver si era. Pero digamos, no había la idea esta de la culpa o de la idea de que, sino que más bien era como, era un acto como supuestamente en el libro muerto, performativo, pero es una cultura distinta, digamos, en ese sentido, y ahí sí entiendo mucho lo que plantea, digamos, cómo se configura la subjetividad desde esa idea del interior, de la culpa, de la expiación, a pesar de que puedan tener estrategias políticas, los varones de escuchar a la gente, porque también tienen mucha idea de esos dispositivos, pero también al mismo vez no había esa cuestión. Entonces te quería preguntar cómo era un poco más el del trabajo de campo, que era lo distinto, porque también pensaba que la gente, digamos, los chapanecos o los indígenas, ya, están atravesados, digamos, ya decimos, por el presbiterianismo, no sé cuál es, pero digamos, por la idea de, ya están, digamos, conversos. Y la otra pregunta era, ¿qué pasa con los textos confesionales? Es decir, un texto como, supongamos, San Agustín, es decir, los textos en primera persona, donde hay como una especie y ahí cómo funciona esta cuestión. Es otro tipo no sé, de sujeto, de subjetividad, porque al contrario, no hay un otro particular, bueno, sí, habría un Dios. Bueno, y pensando esto también, ¿no? Y ya que estamos, y pensando también en otras religiones, por ejemplo, o el protestantismo, que no tiene confesión, o sí tiene confesión, ¿tiene confesión? El luteranismo. Eso es interesante porque ellos no tienen sacramento de confesión porque creen que solamente el Dios te puede perdonar tus pecados, pero tienen institución de confesión. Sí o sí tienes que ir y confesarte a los pastores, a los ancianos de la iglesia. Yo por esa cuestión de la subjetividad y del otro, bueno, ahí estoy yo solo con Dios, supuestamente. Bueno, eso es lo que te pregunta. Comentario, Bueno, pregunta. sí. Sí, pues empezando con lo último, sí, pues, era eso, que el protestantismo, como en este caso la religión presbiteriana que hemos estudiado con Vitek, ahí lo interesante es que ellos rechazan, como el luteranismo, rechazan la confesión sacramental, que dicen que sí, tú tienes que pedirle perdón directamente a Dios, porque a través de Jesucristo ya se perdonaron todos los pecados, entonces no es necesario un intermediario. Pero al mismo tiempo se dieron cuenta de que la práctica de la confesión puede ser tan útil como un instrumento de la control social que lo dejaron como dicen, sí, los pecados te lo va a perdonar Dios directamente, pero hay que ser sincero con tu comunidad. Tienes que venir y confesarlo todo a tus pastores y ancianos de la iglesia. Y es más, luego la confesión es pública. Después de que hayas confesado a los pastores, luego en el culto del domingo
tienes que ir al púlpito y ellos ahí anuncian públicamente frente a todos los creyentes que tú has hecho tal cosa, que has cometido fornicación con tal persona y por eso vas a ser disciplinado durante tal periodo, ¿no? Luego, la literatura confesiva, bueno, San Agustín es un caso un poco excepcional. Es el primero de esta corriente de literatura. eh, y en realidad, para mí, eso no es confesión de pecados, ni es confesión de sí mismo, eso es confesión de la fe en Dios, ¿no? En eso es diferente. Y otra cosa, el mismo Agustín no sabe precisamente para quién escribe esas confesiones. Yo lo he buscado en todo el texto. Hay cosas paradójicas porque en un momento dice, sí, lo escribo para Dios, pero si Dios ya sabe todo lo que he hecho, ¿para qué escribo? No tiene sentido. En otro momento dice, sí, lo escribo para mis hermanos en la fe, para otros cristianos, para que estén felices de que yo que había sido tan malo en la vida, pero he encontrado Dios. En otro momento dice, sí, lo escribo para que otros vean qué errores he cometido. No está claro. Yo, en este sentido, si tratamos confesión con este aspecto de interioridad del sujeto, de buscar algo individual dentro de ti mismo, el primero sería Michel de Montaigne en sus ensayos. Eso es mi opinión. En la confesión como tal, como yo lo percibo, bueno, ahí se puede discutir porque está Rousseau también, por ejemplo, con sus confesiones, pero tal como eh, la confesión como manifestación de lo individual dentro del sujeto, yo creo que sí, Montaigne fue el primero. A tu primera pregunta, Santiago, mira, es interesante este elemento performativo porque eso fue la primera penitencia que existía en el cristianismo. No era confesar, era hacer unos actos performativos bueno, que se trataba de ir un cierto tipo de vestido, un cierto tipo, bueno, de ir, cortarse el pelo, esas cosas, ¿no? Estar frente a la iglesia. eh, Se trataba de que toda la gente viera que tú eres un penitente, ¿no? Pero no sabían qué es lo que habías hecho, ni existía una necesidad de confesarse. Solamente se iba a un obispo decir, oye, yo quiero ser un penitente porque he hecho algo malo. Y él, bueno, a lo mejor podía preguntar, pero ¿qué has hecho? Si es algo tan serio que tú necesitas hacer una penitencia, pues sí, ok. Pues durante 3 años tienes que ser un penitente, pero ese era un acto performativo y esos actos performativos sí existen en otras culturas. En el caso de Chiapas, en el caso de los tzotziles, sí existe también cuando ellos entran a un lugar sagrado para hacer ahí una ceremonia. Piden a los ángeles que guarden este sitio, que protegen este sitio, piden perdón, dicen, perdónanos por ser sucios, por pecar, eh, y déjennos, por favor, entrar, ¿no? Pero tampoco se dice qué pecados hemos cometido, ¿no? No es nada de eso, es simplemente reconocerse como pecador, como un individuo sucio, pero igual también no es cuestión individual, sino que ellos piensan que todos humanos somos sucios, ¿no? Eso es algo, una creencia metafísica. Te- ¿Vale?
Bueno, muchas gracias, Mateus. Me ha gustado mucho tu exposición, me parece especialmente interesante. Me parece interesante esto que has marcado como el concepto de culpa más amplio que el de pecado, porque entonces ahí nos permite pensar también como el psicoanálisis, como una confesión también. Y bueno, me interesaba pensar de alguna manera cómo funciona esto como algún tipo de liberación. Tal vez en la confesión, la absolución, ¿verdad? Que te dan, te libera de alguna manera, pero pensar qué pasa con el tema del psicoanálisis, que ahí no hay una absolución, pero tal vez se libera la culpa solamente por el contar lo que sentimos o lo que nos hace sentir mal, esa idea de culpa. Y bueno, relacionarla tal vez con la idea también de culpable legal. Desde la ley también hay un criterio claro de, no sé, los declaro culpable y qué pena tendría que cumplir. O sea, una liberación de la culpa por diferentes carriles, ¿no? Me parece una solamente tal vez expresándolo o contándolo, y esto que vos decías de pronto, la culpa que se libera también en la literatura o tal vez contándole a alguien, ¿no? Que no sea necesariamente un sacerdote, pero contar lo que nos hace sentir culpables, o sea, los diferentes métodos para expiar de alguna manera esa culpa. No sé si has pensado un poquito sobre eso. Sí, sí. De hecho, bueno, la culpa y la confesión en el aspecto jurídico, legal, pues es otro camino que Foucault también pues hizo un curso sobre eso. Em, pero ahí, y también la confesión es súper importante en este sentido, ¿no? Porque en todas las interrogaciones, pues el momento más importante es cuando el culpable confiesa que su crimen, ¿no? Lo que había hecho. Ahí yo eso no lo investigo porque yo me limito a las confesiones que son, digamos, voluntarias, ¿no? Las confesiones que hacemos voluntariamente porque queremos cambiar algo. Luego ahí pues ya viene la duda si realmente es voluntario, si no es algo que nos ha sido instituido como en caso del cristianismo, que la culpabilidad ha sido formada en nosotros. Lo que dije, ¿no? Que sí, la confesión produce alivio, pero para producir alivio, primero hay que producir culpa. Y lo mismo con la psicoanálisis. Eso sí, me interesa mucho, pero es como, es algo que estoy trabajando ahora mismo, ¿no? Y todavía no lo tengo bien pensado, pero se puede poner la misma pregunta, sí, que el proceso de la terapia puede producir un cierto alivio que en el sentido de que nos sentimos mejor después de, desde hablar. Después de contar algo que nos moleste, que nos hace sentir mal y tal, eh, nos puede hacer sentir mejor simplemente decirlo. Y eso pensaba Freud al principio, en estudios de la histeria. Él pensaba que simplemente por contar al psicoanalista un cierto tema que nos molesta, ya eso tiene un valor terapéutico, ¿no? Pero bueno, luego Freud ya dijo que no, porque vio que lo que sus pacientes hablaban se sentían mejor, pero dentro de una semana regresaban a lo mismo. Pero aparte, la pregunta que le planteo yo, ¿qué nos hace sentir la necesidad de ir a psicoanalizarse? ¿Qué, y puede ser, no sé, pues eso todavía no lo tengo bien pensado, pero se puede analizar desde el mismo punto de vista que lo del cristianismo, ¿no? Que primero se nos instala la culpa y luego pues tenemos que ir bueno, por lo menos al cura, al confesor, no le tenemos que pagar. Al psicoanalista sí, entonces ahí es la diferencia. ¿Quién tiene más intereses en que nos confesemos, no? Pero sí, eso es algo que todavía tengo que investigar, pero ahí me parece algo sospechoso, ¿no? En la psicoanálisis, que esa necesidad interna de ir a confesarse
de algo, de alguna manera tiene que ser producida en nosotros. Porque yo no pienso que sea algo, como dije, que no pienso que sea parte de la naturaleza humana, la necesidad de confesarse frente al otro. Y para terminar, Cecilia, el tema que tú pones de Pierre Rivière, pues justo sobre eso sí escribí un paper sobre Pierre Rivière y sobre otro caso de Henriette Cornier, que también era una chica que mató a un hijo de la vecina. Sí, por eso yo creo que tanto le fascinó a Foucault, porque es un caso de confesión bastante directa, sin intermediarios, ¿no? Bueno, si quieres decir algo, Cecilia, por favor. Sí, gracias. No, lo mencionaba por lo que lo que decía Cristina de la culpa también en el sentido legal, ¿no? Porque justo es un texto donde se desarrolla mucho el tema o sea, él tuvo que confesar el pues sí, parricidio, ¿verdad? O sea, mató al papá, bueno, y al hermano y a la hermana, creo. Desde muchos puntos fue analizado el asunto de cómo lo confesó. Es un libro muy interesante que Foucault realmente nada más hace la compilación, pero pues se ve que era como parte de los intereses que él tenía, ¿no? Yo te iba a preguntar algo, bueno, el comentario pregunta, no sé bien cómo plantear la pregunta, parecida a lo que decía Cristina. A mí se me hace muy interesante toda la relación, bueno, la genealogía de la moral con el tema de la culpa. Se me hace un análisis maravilloso que él retoma súper bien con el tema de la culpa en vigilar y bueno, hacia el castigo, en vigilar y castigar. Pero cómo lo mencionas tú y cómo lo relacionas todo se me hace súper interesante con las relaciones de poder, ¿no? Para ampliar un poco más lo que decía Cristina, este, este tema de las relaciones de poder en Foucault queda muy claro y también queda claro por qué, o sea, yo creo que por ahí podría ir un poco tus preguntas, ¿no? No tanto el hecho de la confesión en sí, sino la relación de poder con ese otro que finalmente, paradójicamente, va a ayudar, ¿no? O sea, a mí esa parte se me hizo bien interesante bueno, ahorita no lo podría esclarecer mucho, pero no sé si después lo podríamos comentar, ¿no? El ser humano no puede autoanalizarse solito, ¿no? O sea, uno no puede esos pensamientos, sensaciones, trabajarlas uno solo y decir, a ver, ¿qué hago con esto? Porque, pues, de alguna manera está claro que somos seres sociales y con ser seres sociales, pues se comparte, ¿no? Por eso también en psicoanálisis dicen mucho, pues, que son bien chismosos, porque, pues, tú quieres saber del otro y también quieres contarle a la gente lo que te pasa. Entonces, no sé qué tan no sé qué tanto se centre solo en el tema de lo confesional, sino con esta idea como de compartir lo que te pasa, porque no es algo que uno trabaje, que uno pueda lograr resolver solo, ¿no? Entonces vas y compartes con alguien más. Entonces me hace bien interesante que por un lado están estas relaciones de poder donde el otro, digamos en el cristianismo, como lo expone Nietzsche, te va, y luego Foucault con lo del discurso, te va a llevar hacia un discurso en el que tú tengas que decir ese tipo de cosas como la culpa, me siento mal por esto estuvo bien, esto estuvo mal, etcétera. Pero por otro lado, sí necesitamos a alguien pues que nos ayude a interpretar, si quieres, lo que nos pasa, ¿no? Entonces, no sé qué opinas de eso. O sea, tú mismo hiciste estas relaciones o la pregunta por las relaciones de poder desde el sujeto, pero también la necesidad de ese otro, ¿no? En esas preguntas sí necesitamos ese otro para sí, no necesariamente expiar la culpa, sino pues simplemente para compartir, ¿no? No sabría, ahorita no estoy desarrollando bien la idea, pero ahí hay estas dos cosas, no es nada más la idea de lo confesionario solito, ¿no? Aunque es bien interesante que el ser humano casi sí parece por naturaleza pues ha tenido siempre alguien con quien hablar, ¿no? O sea, un guía espiritual, un sacerdote, ahora un terapeuta, siempre, o sea, alguien a quien contarle, ¿no? Eso sí parece bastante natural, está muy interesante eso. Eh,
Sí, pues mira, yo me pregunto también si ese otro que escucha nuestra confesión puede ser un otro potencial, digamos, si confesamos directamente a Dios, si es algo, si funciona de la misma manera. Creo que sí puede funcionar, ¿no? Como de tal manera que funcionó para San Agustín en este caso, ¿no? Que sí necesitamos ese otro, pero el otro puede ser imaginario, ¿no? Digamos. Pero en caso de psicoanálisis, eh, pues mira, lo de compartir cosas con otra persona es un aspecto, pero para que sea una confesión, Foucault dice que siempre la confesión siempre tiene cierto coste, que tenemos que pagar un precio de la confesión, porque si es algo que decimos sin ningún tipo de problema, no es una confesión. Foucault pone un ejemplo. eh, Decir que es mi profesión no es una confesión, pero si confieso que soy un narcotraficante, entonces sí es una confesión, ¿no? Y en esto eh, es todavía, como dije, es todavía algo que tengo que trabajar y que de hecho es la última parte que me queda de mi doctorado, ¿no? La relación entre confesión cristiana y toda esta culpabilidad y relaciones de poder y psicoanálisis. Y es lo más difícil que me toca hacer porque en eso Foucault no dejo casi nada, ¿no? Ya estoy solo. Y, y lo que incluso me sorprendió un poco eh, que hay muy pocos trabajos desde la perspectiva Foucaultiana sobre el psicoanálisis, pero bueno, hay trabajos sobre psicoanálisis desde perspectiva Foucaultiana, pero como una corriente filosófica, digamos, o una filosofía de la cultura, ¿no? O una vista de lo humano, de antropología, digamos, freudiana. Sí, en esto sí trabajan los Foucaultianos, pero hay muy poco sobre ese aspecto social, cultural de la psicoanálisis, es lo que implica que la gente vaya a la terapia, que paguen por eso, que empezó a ser algo muy importante en el mercado, digamos. Porque también hay una competición entre las varias corrientes de la psicoterapia, ¿no? Es algo, sí, en mi opinión, totalmente merece de ser estudiado desde el punto de vista crítico, ¿no? Mati, y Porque, sí, ah, respecto a eso, voy a apagarle. No, ahí. Audio. Ahora yo soy vos. ¿Me escuchás? No, me pareció muy interesante y con lo que decía Ceci también y Cristina antes que, claro, por ahí pensando en otro paradigma, como supongamos que sea Ricoeur, etcétera, de la simbología, o sea, del lenguaje que se utiliza para confesar, o sea, eh, la mancha, ¿verdad? La mancha, la oscuridad, la suciedad, ¿no? Es decir, el lenguaje de la culpa, el lenguaje de la simbólica, si quieren, em, para mí, desde mi punto de vista, digamos, wittgensteiniano, si quieren, es muy distinto, digamos, entonces, si uno dice, bueno, el dispositivo confesional, etcétera. Pero también, ¿cómo es, preguntándote, ¿no? ¿Cómo es en las particularidades de los casos, de culturas distintas, cómo llamarle a eso? Y supongo que lo harán también en su propio lenguaje también y en su propia, con su propia simbólica, porque ya implica un orden de cosas, por decirlo de alguna manera, lo bueno, lo malo, etcétera. Y entonces, este dispositivo pienso que no se puede
hacer mutati mutandi, sino que hay, también tengo una transformación del propio dispositivo, porque si no caería en una especie de estructuralismo, ¿no? Y sobre todo el tema, me imagino yo, las palabras de la confesión, que uno diga, bueno, que alguien ha hecho algo malo y que le van a poner brea y le van a poner plumas, etcétera, es una cosa, pero de ahí a que sea una cuestión, que el lenguaje de la culpa, el lenguaje, digamos, la especificidad, eso me parece que debe ser muy distinto, ¿verdad? Sí, por lo menos desde el punto de vista que yo estudié, comparando un poco eso con los indígenas en México, pero también buscando, porque hay relatos de misioneros que llegaban a México y cuando cristianizaban a los aztecas y a los mayas, una de las tareas importantes era enseñarles cómo confesarse, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios textos sobre eso, en uno de los relatos de Sahagún pone que los aztecas ya se confesaban. Entonces, no se confesaban, no sabemos si se confesaban. El dispositivo, la táctica la estrategia que ellos tomaron era buscar unos rituales que parecían a la confesión, ¿no? Y cambiar el significado tal para construir una especie de nuevo significado, nueva parte, nuevo nivel lingüístico en esta misma práctica. Em, pero realmente sabemos poco, ¿no? Porque los únicos documentos que tenemos son esos relatos de los misioneros, que por cierto ellos ya ponían sus propias categorías de interpretación a las prácticas indígenas. Entonces, pero sí, bueno, yo creo que en eso Vitek podría hablar más porque él sabe un poco la lengua tzotzil y ahí sí que hemos visto por ejemplo, la palabra confesarse no existe, ¿no? Y no sé con la categoría de la culpa, porque eso ya cuando vino el cristianismo, pues después de muchos siglos y algunas palabras se usan que no son originales, que no son originarias, que existen en el idioma, pero que ciertamente han sido introducidas por los misioneros. ¿Puedo decir algo más? Bueno, Mateos, estaba pensando en la pregunta que vos habías hecho de la necesidad de ir tanto al confesionario como de ir al terapeuta, o sea, que puede haber en común ahí. Si no me equivoco, habías hecho esa pregunta. Eh, y pensaba un poco en la idea que es contemporánea en el psicoanálisis, pero es la idea de síntoma. O sea, el síntoma como una manifestación de que en el fondo de un conflicto, que es un conflicto interno que se puede dar tanto en común como en una persona que va a confesarse con un sacerdote, tanto como una persona que va al terapeuta. Y además, el síntoma no queda en ese plano de lo fisiológico tal vez, sino también la necesidad de pasar ese conflicto que se expresa mediante un síntoma al nivel ya del lenguaje, o sea, ponerlo en palabras. Por supuesto que puede ser un poco retorcido pensando el contexto contemporáneo en psicoanálisis y a su vez de dónde viene la confesión en un contexto institucional católico. Pero pienso, ¿no?, en esto de la presencia de un conflicto interno, que sí está atravesado todo el conflicto por las relaciones de poder, ¿no? Sí, ahí habría que preguntarse de dónde viene ese conflicto realmente, ¿no? O sea, eh, qué relaciones de poder podrían haber influir el sujeto para que este conflicto exista, ¿no? Claro, Entonces, sí, en este caso, por ejemplo, por eso en caso de psicoanálisis, yo me pregunto, que por ejemplo, la gente va a la terapia porque no se sienten lo suficientemente felices, ¿no? O contentos con la vida, o en inglés dice self-fulfilled, ¿no?
Entonces, para que alguien para que alguien se siente que no realizó su potencial, primero tenía que aprender que hay algún potencial que realizar, ¿no? Y que se puede llegar a un cierto nivel de autorrealización que es satisfactorio. Entonces, ahí siempre me pregunto, bueno, ¿quién te dijo que no eres lo suficientemente feliz? Si tienes que ir al psicoterapeuta, ¿no? Por cierto, hay algunos conflictos internos que son, digamos, naturales, por decirlo así, ¿no? Porque a veces son cosas que hay decisiones en la vida que hay que tomar y eso pueden causar un conflicto, pero eso no necesariamente lleva a la terapia, ¿no? Tiene que haber algo más, ¿no? Algún dispositivo social, dispositivo de poder que empuja a la Claro, gente yo lo pienso el conflicto no desde un aspecto personal, sino más bien incluso colectivo, que Ok. justamente el fenómeno social tal vez decir, no sé, la cuestión de las personas que se sienten frustradas, por ejemplo, hay un contexto justamente que te empuja a sentirlo como una frustración, etcétera. Bueno, en su momento en la confesión también debe haber pasado algo similar si pensamos en un contexto católico, por ejemplo, en el medioevo, etcétera. O sea, algo más, una construcción colectiva más que individual o personal. Mateus, yo quería pensar un poquito en esto que, por lo menos en nuestra sociedad, la ausencia total de culpa se la ve como un rasgo patológico también, que creo que está tipificado, ¿verdad? No sé si el psicópata. Entonces, como que ahí habría, ¿te parece a vos una relación de poder que lo marca así? Tendría que ver con una utilidad social, de tener que, no sé, mostrar que estas personas no son normales, digamos, entre comillas. Me llama la atención esto, que lo vemos como patológico. Y no sé si ustedes, por el contrario, han advertido en ese trabajo de campo como sociedades en las que no aparece el concepto de culpa y se lo ve como natural o como algo común. Eh, sí, pues para mí mm, no diría que es algo bueno Hmm. No lo definiría como una opresión frente a los psicópatas, ¿no? Que no tienen sentido de la culpa. Pero sí es algo cultural, que como mencioné a Ruth Benedict, que ella pues dividió las culturas a las culturas de la culpa y culturas de la vergüenza. Y efectivamente nosotros con Vitec haciendo este trabajo de campo encontramos que en las culturas indígenas de México ellos están basados sobre todo en la vergüenza y realmente no existía la culpa porque tradicionalmente en la medicina, por ejemplo, si alguien pues se ponía enfermo, iba al curandero, al chamán, eh, para que lo cure. Y ahí sí, eso requería cierto tipo de confesión, decir, porque relacionaban todas las enfermedades, las relacionaban con algún pecado, entre comillas, porque no era pecado, sino eh, que habían ofendido a algún espíritu, ¿no? Por ejemplo. Eh, lo podrían ofender por pisar un lugar sagrado, por emborracharse demasiado, por, no sé, pegarle a un suegro. En este caso, digamos, una especie eh, de castigo eh, en enfermedad, eh, pero ahí no hay culpa porque esta persona solamente va al curandero y confiesa lo que había hecho cuando llegan las consecuencias.
Yo veo que ahí hay una diferencia, ¿no? No hay un sentido de, no hay remordimientos, no hay sentido de lo moral, no es que alguien se sienta mal porque, porque se había pegado a su suegro mientras estaba borracho, ¿no? Sino cuando los espíritus le deciden castigar con una enfermedad, un dolor de estómago, ahí es cuando se empieza a pensar que haya hecho tal malo que me podía haber causado esta enfermedad. Y cuando llega a la conclusión, pues, pues ha sido eso. Pues me voy al curandero y se lo confieso para que pueda pedirle perdón a los espíritus. Pero, en mi opinión, no lo podemos llamar culpa, no lo podemos llamar un sentido de culpabilidad, ¿no? Porque es solo por las consecuencias que alguien viene a confesarse y que es algo que la confesión en este caso es algo simplemente instrumental para curar una enfermedad. Gracias. No, no, no. ¿Me escuchas? ¿Sí? Bueno, no, también pensaba, me pareció muy bueno, porque en cierto sentido, pienso que en las comunidades, como vos me decías, que le pegó al suegro, yo me acuerdo también que he tenido algunas veces con gente que vive comunitariamente muy, digamos, dependiente. También se socializa bastante, digamos, todo esto de, bueno, hablar con tal persona para que te mejore el tío, el yerno, el suegro va a buscarlo. Es decir, hay como una especie de trámite familiar, de comunitario, y no hay, digamos, no hay o la idea de subjetividad, si querés, o la idea de nivel de individuación. Entonces, si es que si te sigo un poco, la culpa está relacionada, es un invento, digamos, moderno que surge junto con la subjetividad. O sea, esa es la subjetividad de la culpa, digamos, sería la construcción de ese. Y más me llama la atención el choque con comunidades con fuertes, diríamos nosotros, con una conciencia colectiva intensa, ¿no? Entonces, porque ahí, digamos, entrar con la culpa ante un otro, cuando esas subjetividades están marcadas por esta... Y también, tanto la patología como la cura está en el rango de la comunidad, y es como una especie bueno, es nuestro problema, el problema de todos, etcétera, ¿sí? Más que uy, he hecho esto, y no sé, de Raskolnikov, etcétera. Eso. Sí. Sí, Vitek, adelante. Ah, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Quieres hablar, Vitek? Sí, sí. Bueno, sí, ¿me escuchan? Porque... Sí, te Sí, sí. escuchamos, Vitek. Ok, ok. No, me gustó mucho tu presentación y eh, hablaste, hablaste de la confesión aquí también en Ciesas. Eh, Contaste una anécdota que me gustó mucho sobre Foucault. Si la puedes, si la puedes contar otra vez, porque tiene que ver con un poco con el contexto biográfico de Foucault, cómo llegaba a Polonia en los años 80. Si recuerdas lo del Sí, soplón, que era, sí, eso era muy chistoso. Pero bueno, ahora me hiciste pensar en varias cosas y que tiene que ver con los comentarios de Ceci, de Santiago y Cristina. Esto de Foucault, eh, la perspectiva de Foucault y cómo va
con la perspectiva de Wittgenstein. Sí, entonces, eh, para Foucault, todos los juegos de lenguaje o todas las prácticas tienen que ver con el poder, poder. Es como si viéramos los juegos de lenguaje como saludo o cualquier otro desde una perspectiva del poder. Entonces vemos, para Wittgenstein, un saludo es un juego de lenguaje, ¿no? Es una práctica y todo. Pero para Foucault, de repente ves el saludo como un reflejo del poder. Quién está arriba, quién está abajo, sí, cómo se saludan. Eh, entonces, Foucault ve los juegos de lenguaje desde un juego de lenguaje, que es el poder, sí. Um, lo segundo, que tiene que ver con nuestras reflexiones sobre lo que pasa aquí en las iglesias y en Chiapas y todo. Eh, realmente ellos tienen un recurso, utilizan artilugio, un recurso para dominar, ¿sí? Si lo ves desde Foucault, es muy importante, muy pragmático. Eh, la vida de los indígenas aquí, en las iglesias cristianas, así llamadas, se basan en tres mecanismos que sirven para controlar. El primer mecanismo es el miedo, el miedo. Tenemos en el folclore un montón de cuentos sobre el miedo. Sí, que la niña no puede salir de la casa porque allí hay demonios, espíritus, etc. Segundo es la vergüenza. Entonces, em, la muchacha se avergüenza, ¿sí? Cuando hace algunas cosas. Segundo, el tercer juego de lenguaje que mencionaste y sobre esto es lo de Foucault es la culpa. Entonces, estos tres mecanismos sirven para controlar a la gente en 100%. 100%. Em, la pregunta es si tú ves el sentido Foucaultiano de describir bien estas comunidades desde esta perspectiva. Bueno, Ujú. esto sería todo. Sí. Sí, Vitek, muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, sí, todo lo que comentaste, esos juegos que se utilizan, sí, son por control social, pero también tienes razón en eso que desde el punto de vista Foucaultiano todo se puede analizar como relaciones de poder. Y eso, me parece un poco, ¿cómo decirlo? Podríamos decir que Foucault era un poco obsesionado con relaciones de poder. Pero no quiere decir, por lo menos así lo leo yo. Eso no quiere decir que en todos hay relaciones de poder, pero sí, se pueden encontrar, como tú dijiste, en el saludo, ¿no? ¿Quién es más fuerte? Eh, pero Foucault se centró en buscar en investigar esas áreas de actividad humana donde las relaciones de poder quizás no son tan visibles, pero que en realidad operan de manera muy fuerte. Entonces, es esto. Eh, Segunda cosa, nos podríamos preguntar en qué consiste nuestra libertad. Si todo son relaciones de poder, ¿cómo podemos hacer una resistencia frente a estas relaciones de poder? Y eso Foucault en los últimos años de su vida se fascinó por la filosofía antigua griega
y por las escuelas filosóficas como estoicismo, epicureísmo, eh, y ahí encontró algo que Foucault llamó tecnologías del yo o técnicas del yo. Y él lo define como técnicas que existen en todo tipo de cultura, eh, que consisten en que el sujeto puede autotransformarse, ¿no? Entonces, pues para los estoicos, por ejemplo, una técnica de yo era examen de conciencia, que recomienda a Séneca hacer al final del día, cuando ya te vas a la cama, te acuestas y pues piensas sobre todas las cosas que hayas hecho durante el día y lo analizas. Mm, eh, en este caso, podríamos pensar si la confesión puede ser una técnica de sí, que si es algo que que nos puede dar libertad, que nos puede autotransformar. Yo tengo mis dudas, pero en caso del psicoanálisis, por ejemplo, nos podríamos preguntar si es necesariamente un mecanismo del poder, un mecanismo de control social, o si puede llegar a ser un aparato para aumentar su propia libertad del sujeto. No sé qué piensan ustedes, lo dejo como una reflexión. Bueno, estamos Y la anécdota de Foucault, muchísimas gracias, Sí, por eso sí, estamos en horario. sí, sí, Estamos en duplex eh, acá, sería. La verdad que eh, buenísimo, Mati, muchísimas gracias. Eh, sí, gracias. ya va a estar disponible después la grabación y bueno, todos los comentarios que tenemos aquí son buenos, algunos confiesan cosas, habiendo matado a mi madre, mi padre, mi hermana, así de pobre. Y bueno, en verdad que Disculpe, Santiago, un gusto. si tenemos un minuto, cuento la... Sí, eh, no sí. sé si quieres decir algo. Sí, bueno, si tenemos un minuto, Cecilia me acordó sí, la anécdota de Foucault que pedía Vitek, que tiene que ver con Polonia, porque Foucault, cuando escribía su tesis doctoral, La historia de la locura, pasó, me parece que un año o 2 años en Polonia, era época del comunismo bastante duro, final de los años 50. eh, y ahí, pues llegó, os podéis imaginar, Varsovia del año 58, 59, todo muy gris, y llega un francés raro, que además, bueno, está trabajando Foucault ahí en el Instituto Cultural Francés en Varsovia, pero que está investigando la historia de la locura. Eso le atrayó, pues, le llamó mucho la atención de la policía secreta, que en general investigaba a todos los extranjeros que llegaban a Polonia, eh, y que cuando llegó un rumor de que Foucault era homosexual, la policía secreta eh, contrató un chico joven, un estudiante de filología francesa, para que le seduciera a Foucault. Entonces, y le prometieron, mira, tú le vas a seducir, él se va a acostar contigo, luego le denunciamos, y en cambio a ti te vamos a dar un pasaporte para que viajes a París. Bueno, el chico logró seducirle a Foucault y bueno, eso había un todo informe de la policía secreta sobre Foucault en Varsovia. Em, la policía le empezó a chantajear a Foucault, oye, que si no empiezas a hablarnos sobre la política de Francia, nosotros pues le vamos a decir a todos que eres marica, ¿no? Y bueno, Foucault se quedó sorprendido por todo eso que pasa allá, decidió marcharse de Varsovia, volvió a París. El chico polaco
viajó con él a París y luego a Varsovia llegaban unos informes sobre qué hace Foucault, con quién habla, qué es lo que hace, qué piensa de política y tal. Pues el chisme es que era el mismo Foucault que empezó a vivir con este chico polaco y el mismo Foucault que escribía los informes para que el chico se lo enviara a la policía secreta de Polonia. Eso eran los tiempos. Muy chistoso, muy chistoso. Sí. ¿Cómo se puede engañar al poder? Sí. Buenísima muy decidora del poder y pues, evidentemente ahí no tenía culpa, no sentía culpa de Foucault y hacía bien. Bueno, cerramos aquí porque antes que se corte, nuevamente muchas gracias Mati por todo y esperemos, quisiéramos que siga, ¿sí? No solamente para exponer, sino de todo un grupo que hemos visto que nos colgamos hablando, entonces, y bueno, después te paso los datos que hablábamos, así que bueno, muchísimas gracias a Mati. La próxima reunión tenemos una charla sobre el antiintelectualismo, estas cuestiones que se están planteando ahora a partir de este descenso a los infiernos que estamos teniendo respecto a las cuestiones de la ciencia de la racionalidad y bueno, de otras cosas que están pasando, a cargo de Claudio Cormick, ¿sí? Bueno, y el 29 está vacante todavía, tenemos algunos candidatos, pero si uno quiere, así llega la propuesta y acuérdense que la idea es que no necesariamente sea un paper cerrado, sino más bien abierto, como lo que ha hecho Mati, a pesar de que tiene cosas muy buenas escritas y cerradas, pero también que se abre y que también aprendamos todos también cuando expongamos y cuando escuchemos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Después yo lo voy a grabar, o sea, lo estoy grabando, después lo tengo que procesar y lo subo para que lo podamos volver a escuchar, por supuesto con el permiso del expositor. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.